Listo, ya ingresaron todos. Excelente. Bueno, pues muy buenas tardes para todas, muy buenas tardes para todos los participantes de este seminario de educación ambiental que ahora estamos participando o celebrando junto con Brasil. Bienvenido, Brasil, bienvenidos los colegas de Brasil. Un abrazo para ustedes, un abrazo en general para todos. Bien, pues como ustedes han visto en nuestra convocatoria, el día de hoy vamos a poner en la mesa pública las discusiones de educación ambiental, del estado del conocimiento de la educación ambiental en Brasil y en México, dos países que comparten muchas cosas en común y países que también atienden a una diversidad cultural y biológica que nos pone en mayor riqueza. Hablar de este seminario en el día 5 de junio no es menor, porque nos recuerda los compromisos a los que estamos llamados hacia el cambio o hacia la transformación de un mundo colapsado, de un mundo que tiene que cambiar y tiene que entender formas de habitar el mundo, formas de convivir con los seres humanos y con los seres no humanos. En fin, un cambio enorme que los educadores y las educadoras ambientales de América Latina participan todos los días. Bien, pues el día de hoy estamos claros de que este conversatorio, este seminario nos ayudará a observar cuáles son los retos que como educadores y educadoras ambientales tenemos o participamos en esta tarea y más en relación, en la perspectiva, en la relación de América Latina. Bien, pues para ello tenemos tres participantes que yo iré presentando conforme empiece su presentación. Pero bueno, ellos son, grosso modo, ellos son el doctor Marcos Sorrentino de Brasil, el doctor Miguel Ángel Arias y el doctor Javier Reyes de México. Bueno, pues sean todos y todas bienvenidos. Vamos a dejar las preguntas, por favor, para todos ustedes. En el chat les vamos a escribir y al final de la presentación de los tres ponentes será que entremos en relación y en participación directa con sus preguntas. Bien, pues entonces comenzamos y yo presento en primer lugar y con mucho gusto al doctor Marcos Sorrentino, quien es licenciado en Biología y en Pedagogía, es maestro en Educación por la Universidad Federal de San Carlos, doctorado en Educación y tiene postdoctorados en el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sao Paulo y es también en el Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Brasilia y en la Universidad de Coruña en España. Fue director de Educación Ambiental en el Ministerio del Ambiente, asesor especial del Ministerio de Educación para la construcción de política ambiental y desde la década de los 70 participa en organizaciones ambientalistas, ciudadanas y de educación ambiental. En 1988 ingresó al Departamento de Ciencias Forestales de la Escuela Superior de Agricultura en Lisqueiros de Sao Paulo, Brasil, donde coordinó el Laboratorio de Educación y Políticas Ambientales. Doctor Marcos Sorrentino, es un honor que esté participando con nosotros. Adelante. Su micrófono está apagado, doctor. Obrigado. Obrigado, agradeço ao convite, a oportunidade desse diálogo. Cumprimento Miguel e Marília, que tiveram essa iniciativa de propor o diálogo para que possamos conhecer um pouco mais a realidade da educação ambiental em ambos os países, em função, em virtude da importância da educação ambiental latino-americana e da importância que tem recuperarmos estamos en el seminario. Essa articulação latino-americana que já produziu muitos frutos bons. Né? Eu lembro aqui do PLACEA, do Programa Latino-Americano e Caribenho de Educação Ambiental, liderado pelas colegas da Venezuela, que foi importante processo de diálogo e de amadurecimento
das educações ambientais que fazíamos em toda a América Latina. Também lembro do Panaceia, do Programa Andino-Amazônico de Educação Ambiental, liderado por colegas do Peru, né, que também propiciou boas reflexões e amadurecimento em nossas práticas em cada país. Essa iniciativa que Marília e Miguel lideraram, né, é muito importante para nós, especialmente no Brasil, que passamos por um período muito difícil nas nossas políticas públicas de educação ambiental nos últimos anos, à medida que tivemos à frente de nosso país e do Ministério do Meio Ambiente pessoas que desconsideravam e consideravam de forma negativa a possibilidade e a necessidade de se fazer educação ambiental com a liderança ou com a responsabilidade devida do Estado brasileiro. Então, termos o diálogo com outros países é uma forma de nos fortalecermos para enfrentar eventuais retrocessos que a educação ambiental possa voltar a ter no Brasil. E acreditamos que essa mesma lógica é válida para todos os países da América Latina, à medida em que nós sempre presenciamos esses fluxos e refluxos dos fazeres educadores e ambientalistas em nossa região. Eu diria, em torno da provocação que foi feita para essa nossa conversa, eu diria que o estado do conhecimento sobre a educação ambiental no Brasil guarda simetria com a pergunta sobre qual é a situação da educação ambiental no Brasil. Eu diria que a educação ambiental no Brasil ela tem grande vitalidade e vigor na sociedade civil, nas universidades, nas organizações dos movimentos sociais, que, a despeito dos retrocessos que ocorreram nos governos, mantiveram-se firmes e fortes no fazer educador e ambientalista em seus próprios territórios, em suas próprias áreas de abrangência. No entanto, nos governos, nós não podemos atribuir essa mesma vitalidade, né? O que vai me levar a trazer aqui, junto a vocês, uma reflexão mais focada no Estado brasileiro. Então, antes de trazer algumas reflexões sobre como é que está a educação ambiental no Estado brasileiro, no governo federal em especial, eu gostaria ainda de enfatizar que se nós olharmos para o conhecimento a respeito da educação ambiental enquanto um fluxo que vai da filosofia à pedagogia, das questões específicas, das questões sociais e ambientais específicas e diversas, como mudança do clima, biodiversidade, poluição dos mais diversos tipos, relacionamento com os animais, sistemas agroflorestais, queimadas e desmatamentos, né? Um fluxo que vai, então, destas questões específicas à comunicação sobre elas, nós podemos dizer que existem reflexões, estudos, pesquisas muito interessantes que vêm sendo produzidas nos últimos
eu diria, 40 anos, mas com mais ênfase nos últimos 20 anos, e que estão documentadas por alguns projetos de estudo sobre o estado da arte da educação ambiental no Brasil. Há menos de um mês atrás, ocorreu mais um encontro nacional sobre a pesquisa em educação ambiental, né? EPEA, um encontro encontro que vem ocorrendo com uma certa periodicidade, se não me engano, já é o 11º encontro de pesquisa em educação ambiental. Esses encontros começaram em uma universidade pública no interior de São Paulo, a Unesp, e depois de alguns eventos que lá ocorreram, ganhou âmbito nacional e começou a ser realizado em outros lugares do país. Este último aconteceu em Salvador, na Bahia, e tinha mais de 300 pessoas reunidas de várias universidades e instituições de pesquisas e organizações não governamentais que realizam pesquisa sobre educação ambiental, e o panorama que é demonstrado ali reforça isso que eu estou dizendo. Existem muitas iniciativas que resistem e forjam a educação ambiental no Brasil. Nós podemos, por outro lado, né, olhando para além do pensar a educação ambiental, do produzir conhecimento sobre a educação ambiental, olhar para um outro círculo de fluxos sobre o estado da arte da educação ambiental no Brasil, e aí enunciar 4 pontos dentro desse círculo, né, ou nas margens desse círculo, que poderiam ser enunciados como as utopias, as soluções, né? Esse segundo círculo é o do agir educador ambientalista. O primeiro era o do pensar, o do estudar, o do pesquisar. E um segundo círculo do agir no campo da educação ambiental. Nós poderíamos dizer que nesse segundo círculo se inserem as políticas públicas de educação ambiental. E ele vai das utopias, do enunciado das utopias, das propostas de solução, aos procedimentos operacionais para viabilizar as políticas públicas de educação ambiental. Ele vai também das soluções específicas para esses temas específicos que eu enunciei no primeiro círculo, aos processos educomunicativos do campo socioambiental. E nesse segundo círculo das políticas públicas de educação ambiental e das ações de educação ambiental, eu devo enunciar que há muitas iniciativas na sociedade, e aí a gente pode dizer que a educação ambiental é diversa, ela sempre esteve presente desde os anos 70 do século passado. Nós temos emergências até anteriormente existem emergências diversas no campo da educação ambiental, mas a partir dos anos 70 no Brasil, essas emergências vão ganhando a amplitude do que o movimento ecológico, o movimento ambientalista enunciava para a sociedade. Mas, a partir do início deste século, ou final, depois da Rio 92, essas emergências ganham além de ganhar amplitude, né, progressivamente, a partir dos anos 70, ganharem amplitude em termos da diversidade e dos objetivos, né, dos retos, das metas para a educação ambiental, ela ganha profundidade que no diálogo
com os diferentes pensares, os diferentes pesquisares, as diferentes reflexões sobre a educação ambiental, e profundidade advinda das próprias práticas, da reflexão sobre como é que essas educações ambientais estavam sendo realizadas. Então, eu diria que na sociedade brasileira, a educação ambiental é diversa, sempre esteve presente, sempre foi resistente, resiliente e majoritariamente rebelde. Nós temos uma educação ambiental produzida pela sociedade brasileira que enuncia a rebeldia de uma parte da sociedade em relação aos rumos do desenvolvimento, aos rumos do progresso hegemônico que se instaurou nesse país, né? E que se instaurou desde sempre, desde a colonização feita pelos europeus, extinguindo a diversidade de povos e conhecimentos e saberes que existiam e ainda existem em todo o país. Agora, quando nós olhamos para os governos, né, para a atuação do Estado brasileiro, seja na esfera federal, estadual ou municipal, nós, primeiro, depreendemos uma adesão à temática socioambiental tardia, né, uma adesão à educação ou às educações relacionadas à educação, ao campo socioambiental, uma adesão tardia, e segundo, uma adesão apoucada, limitada pela dificuldade que vem sendo colocada pelos governantes para assumir plenamente a responsabilidade educadora e socioambientalista. E nós não podemos deixar de dizer que, como pano de fundo para essa dificuldade, está o fato de os governos servirem aos interesses do grande capital, os interesses do sistema financeiro internacional, os interesses daqueles que querem que o Brasil e toda a América Latina e todo o continente africano cumpra um papel de exportador de commodities, cumpra um papel de ter uma economia primária que não agrega valor vindo do conhecimento técnico-científico, que pode contribuir para a emancipação dos povos latino-americanos, em especial, eu posso falar do Brasil, que continua tendo uma enorme dependência de ciência e tecnologia produzida em outras partes do planeta. Há condições, os anos de 2003 a 2014, 15, foram demonstrativos do enorme potencial que o país tem para desenvolvimento da sua própria ciência, da sua própria tecnologia e da sua própria capacidade de proteger o meio ambiente. No entanto, os interesses hegemônicos, que mesmo nesse período ainda se fizeram presente, dificultaram que o Estado brasileiro assuma a plena responsabilidade, né, a parte que lhe cabe neste latifúndio da educação ambiental, a parte de responsabilidade para ordenar, fomentar, definir normas que possam contribuir para a efetiva proteção ambiental e, mais do que isso, para os processos educadores que, para além da proteção ambiental, possibilitem mudanças culturais. Então, desculpem estar falando muito, mas eu já vou para a última parte, que é a reflexão sobre a situação atual que nós estamos visualizando no governo federal
e que eu posso dizer com tranquilidade tem repercussão nos governos estaduais e municipais, mas antes de ir para essa última reflexão, eu ainda quero reafirmar que a educação ambiental, essa análise é feita à luz da educação ambiental que nós queremos e necessitamos. Nós quem, cara pálida, vocês podem dizer, né? Nós, ambientalistas, ecologistas, sintonizados com a percepção de que não é possível continuarmos nesse ritmo de degradação ambiental, social e humana. Fazer frente a essa degradação ampla e continuada que nós vivenciamos em todo o planeta, e especialmente nos países que são submetidos à lógica hegemônica do grande capital, significa compreendermos que é necessário ou são necessárias profundas transformações no modo de ser e estar dos humanos neste planeta. Profundas transformações no modo de produzir e consumir. Essas profundas transformações exigem mudanças culturais que significam o questionamento das necessidades materiais simbólicas que se tornam hegemônicas na modernidade. Essas mudanças culturais dialogam, necessitam de uma revolução. Então, o que nós dizemos é que a educação ambiental revolucionária que nós necessitamos é uma educação ambiental que enfrenta sérias dificuldades em toda a sociedade brasileira, porque no imaginário ainda de grandes parcelas da população existe a vontade do consumir desmesuradamente. Existe a vontade de posse do kit civilização como sendo o único caminho para ser feliz. E há a emergência de uma percepção de que felicidade tem mais relação com o bem viver, enunciado pelos povos nativos latino-americanos, do que relação com esse consumo desmesurado, com esse comportamento mesquinho, avarento, individualista, que ainda é hegemônico em nossas sociedades. Então, se a educação ambiental que nós queremos construir está pautada por essa matriz de uma educação ambiental revolucionária, revolucionária de costumes, revolucionária de valores, revolucionária no sentido de construir o bem viver como a lógica que vai pautar as nossas vidas, as nossas existências, então nós estamos falando de uma educação ambiental com ela condizente, com ela convergente, com essa nova cultura que nós enunciamos como uma nova cultura da terra, com T maiúsculo, uma nova cultura da terra, com T minúsculo, da relação nossa com a nossa terra, com o nosso alimento, com a nossa produção, com o nosso viver, uma nova cultura dos nossos corpos, de relação com os nossos corpos físicos, psicológicos, anímicos e espirituais, e com todos os corpos de humanos e de não humanos com os quais a gente coabita este planeta, e uma nova relação com os nossos territórios existenciais. Então, essa nova cultura da terra, dos territórios e dos corpos, exige os fazeres educadores ambientalistas com isto comprometido. Este fazer educador ambientalista é o grande desafio para o Estado brasileiro, é o grande desafio para a sociedade brasileira, mas ele coloca
uma tarefa urgente e imediata. Ele não é uma tarefa para a gente manter aquele velho discurso na educação ambiental brasileira, que é necessário educar as crianças para elas construírem novas sociedades. Nós não educaremos as crianças se nós não nos educarmos, não educarmos as nossas sociedades para esse processo de transição para sociedades sustentáveis. E aí o Estado tem a sua responsabilidade e tem um papel fundamental a exercer. E eu digo que o conhecimento sobre o papel que o Estado brasileiro está exercendo nessa transição para uma educação ambiental sustentabilista, transformadora, emancipatória, é pífio, é pequeno, é muito aquém do que a realidade atual exige e necessita. O papel que a educação ambiental está exercendo dentro do governo federal é ainda um papel muito aquém da necessidade. Nós podemos dizer que, no âmbito dos estados, são 27 unidades federativas no Brasil, são 5.560 municípios que nós temos no país. Então, há experiências muito positivas em municípios, há alguns estados que têm experiências importantes de serem relatadas, há conhecimentos produzidos sobre essas experiências, mas eles ainda são minoritários, eles ainda são marginais. Nós podemos dizer que, no conjunto, ainda a soma é zero. No conjunto, nós ainda continuamos a caminhar em direção ao abismo, à degradação. Reverter esse panorama exige que nós conheçamos com mais profundidade quais são os fatores que o obliteram, que dificultam, que impedem que o Estado brasileiro promova efetivamente a educação ambiental nesse país. Nós, no Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, estamos começando a empreender essa caminhada que não faremos sozinhos. Nós precisaremos muito das universidades brasileiras e de outros atores do campo socioambiental para conseguir conhecer em profundidade as lacunas, as mazelas e as virtudes do Estado brasileiro para dar conta do seu papel na promoção da educação ambiental no país. Eu arriscaria terminar a minha fala enunciando só 5 desafios que estão colocados, 5 leituras de questões que precisam ser enfrentadas para que o Estado brasileiro possa contribuir para que a educação ambiental cumpra o seu papel no país. O primeiro deles é a descontinuidade e a fragmentação dos fazeres educadores ambientalistas e das políticas públicas de educação ambiental no país. O segundo deles é uma infernal burocracia digital e um medo e desmotivação dos servidores públicos que atuam no campo da educação ambiental e em outros campos, e isso é resultado da pandemia e do pandemônio, do governo que passou aqui pelo governo federal, que dificulta enormemente termos servidores públicos motivados e sem medo de serem punidos pela burocracia digital. A burocracia digital, ela fica como uma espada sobre as cabeças dos servidores, dizendo não pode, não pode, não pode, se fizer isso vai ser processado, e a emergência daquilo que é mais importante na tarefa do servidor público, que é servir ao público, que é planejar, que é utopizar, é enfrentar os cenários distópicos que nós temos na sociedade brasileira e planetária, acaba sendo obnubilado, acaba sendo colocado em segundo plano, porque a burocracia faz com que o servidor apenas cumpra a tarefa, apenas cumpra aquilo que permite que ele tenha o seu salário no final do mês,
sem ser punido por ter feito algo que a burocracia possa vir a julgar como improbidade. O terceiro desafio que está associado a esse é o da sobrecarga fragmentada que pesa sobre o servidor público e sobre toda a sociedade. A sobrecarga fragmentada é algo que o mundo digital também acelerou, né? E as pessoas ficam o tempo inteiro refém das telas informatizadas e vão se tornando cada vez mais individualistas e, com esse individualismo, sem tempo de compartilhar utopias. E a partilha de utopias é que pode ser o fermento do compromisso dos nossos servidores públicos com o fazer educador ambientalista. O quarto desafio para os governos brasileiros é o desafio de termos mais recursos financeiros e humanos para a educação ambiental. Nós temos a necessidade de mais recursos financeiros e humanos diante de um aumento da expectativa da sociedade em relação ao papel que precisa ser cumprido pelo Estado na contenção da degradação, ou das degradações. E, para isto, nós precisamos que as nossas autoridades máximas evoluam do discurso sobre a importância da questão ambiental para as práticas de destinação de recursos financeiros e humanos em toda a estrutura do Estado brasileiro. E, por último, e agora é o último mesmo, eu peço desculpa por ter ultrapassado o meu tempo, é enfrentar a questão, né, o dilema, a dicotomia entre uma hierarquia que está cada vez mais presente e, em certa medida, necessária, mas uma hierarquia que desmotiva, e uma horizontalidade, uma necessidade de relações horizontais, empoderadoras, motivadoras das pessoas para se apoderarem da causa socioambiental, mas uma horizontalidade que se apresenta muitas vezes sem coordenação. Uma horizontalidade que afasta as pessoas do compromisso para realizar junto essa transformação tão necessária que a educação ambiental pode contribuir para ocorrer. Então, obrigado pela oportunidade de trazer essa reflexão. Ela é uma reflexão em construção, mas me parece, pelos retornos que eu tenho tido, pelas conversas que a gente tem realizado em diferentes lugares do país, ela enuncia um campo de conhecimento no qual nós precisamos aprofundar, ter aprofundamentos, e esperamos fazê-los de forma solidária com as companheiras e companheiros desse hermoso país mexicano que temos a oportunidade agora de ouvir. Muchísimas gracias, doctor. Los aplausos se pueden hacer vía visual en el icono, pero yo, desde luego, represento de alguna manera el agradecimiento, doctor Marcos, por este marco profundo, como bien dice, que nos hace converger, que nos hace reconocernos en la resistencia y en la caracterización de esta revolución educativa ambiental. Muchísimas gracias, sobre todo porque nos ayuda a pensar estos 5 retos en la educación ambiental desde los gobiernos o desde las administraciones, de lo que poco también se ha abonado y que nosotros lo acogemos con mucho interés. Muchísimas gracias por su conversación, por su disertación. Bien, pues a continuación tengo el gusto de presentarles al doctor Miguel Ángel Arias. Él es licenciado y maestro en pedagogía por la UNAM, doctor en educación ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor e investigador del posgrado en educación ambiental en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ha sido profesor de la Universidad Pedagógica Veracruzana, de la Universidad Pedagógica Nacional,
de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, miembro, también fundador, y ahora presidente de la Academia Nacional de Educación Ambiental en México. Doctor Miguel Ángel Arias, un placer también que converse con nosotros. Tiene la palabra. Gracias, Elba. Muy buenas tardes a todas y todos. Boa tarde para Brasil. Marcos, qué gusto que pudimos concretar este intercambio. Le doy gracias, por supuesto, a ti por estar con nosotros, a Marilia por ser una del clave para este encuentro y, por supuesto, a todo el grupo de educadoras y educadores ambientales en México y en Brasil. Solange, que ahora la veo aquí en la presentación, Simón y todos los demás. Bueno, les voy a hacer una presentación, voy a dar un panorama general sobre lo que ha ocurrido en México o lo que hemos captado que ha ocurrido en México en las últimas décadas en torno al campo de la educación ambiental. Por supuesto, no es una presentación terminada, es algo que, como también lo señaló Marcos y lo hemos venido diciendo en el contexto mexicano, el campo de la educación ambiental está en construcción, nosotros nos estamos construyendo y deconstruyendo con él, y presentaré algunos resultados en torno al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, pero sobre todo algunas discusiones e intercambios que hemos tenido entre colegas en diferentes espacios, foros, encuentros, seminarios, donde se manifiestan algunas inquietudes del campo de la educación ambiental en nuestro país. Si me permites, Capi, proyectar, por favor. Les tengo presentado. Sí, un segundo. Ya debería poder hacerlo, doctor. Se está proyectando, me parece. Sí, Miguel, se ve perfectamente. Adelante. Okay. Le denominé el campo de la educación ambiental en México reflexiones de más de una década, y ahora lo veríamos por qué. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa a lo largo de los años hace y elabora el estado del conocimiento de la educación ambiental. Este consejo en México alberga a una gran mayoría, o podría decir un porcentaje importante de todas las educadoras y educadores que existen en lo general. Está constituido por 18 áreas de conocimiento, currículum, formación de profesores, investigación de la investigación en educación ambiental, entornos digitales, violencia, un sinnúmero de elementos que gravitan en torno al campo de la educación. El área 17 ya está constituida dentro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa como una área consolidada. Aquí debo decir que esto fue un gran logro porque anteriormente, y ahora les voy a mostrar dónde estábamos, en qué lugar nos encontraban, dentro, digamos, del campo de la discusión del campo de lo educativo y particularmente la ubicación que se le daba a la educación ambiental dentro de todo el contexto educativo en México. Bueno, hoy en día esta línea, esta área temática está integrada no solo por investigadores, sí, investigadores, pero también académicos, activistas y estudiantes, autoridades en el campo de la educación ambiental. El objetivo del COMIE para elaborar el estado del conocimiento siempre ha sido dar cuenta de la producción en investigación en materia de educación ambiental en la década contigua. Sin embargo, para dar cuenta de este campo, lo que nos vino y nos llamó la atención es que si nosotros solo hacíamos referencia a la investigación, tendríamos pocos elementos que referir, toda vez que este campo es un campo complejo
de conocimientos, saberes y prácticas, que por supuesto sin ellos no podríamos dar cuenta en lo general de este elemento. ¿Cuál es su objetivo medular? Saber quién investiga, pero también quién hace prácticas en educación ambiental, dónde se investiga y sobre todo, quién lo investiga. Le interesa que se valore esa producción, es decir, todo lo que hay en una década se empiece a valorar para saber dónde nos encontramos en este momento dentro del campo de la educación ambiental, pero sobre todo, qué hemos hecho en una década de trabajo para poder decir qué es lo que nos falta por hacer. En este sentido, los estados del conocimiento cumplen ese papel para tratar de dar cuenta de esta actividad compleja, sí, laboriosa, pero sin duda que marca como el quehacer de todo un campo de conocimientos, saberes y prácticas que está constituido por todas y todas las que hoy en día lo pertenecemos. ¿Qué nos interesaba? Pues conocer los trayectos, cuáles han sido los trayectos de la educación ambiental en este país. Vean, este fue el primer estado de conocimiento de la educación ambiental en este país. 1982-1992. Un folleto que vean dónde nos ubicaron en la enseñanza y aprendizaje de la salud, del medio ambiente, de la educación física deportiva y de la recreación. Vean cómo el campo de la educación ambiental empezó a tener una vinculación con aquellas áreas que parecían que eran las donde debía dar cuenta, que era, por ejemplo, el área de la salud. Es decir, la conformación del campo de la educación ambiental en esa década nos ubicaban para el estado del conocimiento en esas áreas. Y por supuesto, no pertenecíamos a ella, pero fue la primera incorporación que se hizo sobre las cuestiones ambientales a la parte de investigación. Para la siguiente década, vean dónde nos ubicaron. Educación, derechos humanos y equidad. ¿Sí? Y este estado del conocimiento estuvo constituido por 2 volúmenes, educación y diversidad cultural y educación y medio ambiente. Ya se empezaba a tener un posicionamiento en relación con ello. Ya fue la década de 1992 al 2002. Fue la década que hubo un auge importante en este país sobre las cuestiones de educación ambiental. Recordemos, por ejemplo, que los primeros cursos de educación ambiental, se dieron a inicios de 1992. En 1992, en marzo, inicia también la primera maestría en educación ambiental en este país. Este fue el de la siguiente década. Ya se constituyó como línea temática dentro del campo de la educación ambiental y se le denominó estado del conocimiento de la investigación en educación ambiental para la sustentabilidad, porque era el posicionamiento que se había adoptado en relación con el concepto de educación ambiental y teniendo este debate que se había dado si iba a sustituir por una educación para la sustentabilidad, para el desarrollo sustentable o para la sostenibilidad. Sin embargo, en México se tomó la decisión de adoptar teóricamente la educación ambiental para la sustentabilidad. Esto ya vino a marcar una diferencia porque a partir de que aparece este estado del conocimiento, se da un mayor reconocimiento dentro de la esfera de la investigación y también de la práctica al campo de la educación ambiental. Hoy en día, para ese entonces, vean, fueron 1,909 productos los que se registraron. Vean el número de tesis, el número de libros, cuerpos académicos, redes y medios de información, premios y reconocimientos, capítulos en libro. Ahí puse en rojo algunos de los elementos que le interesaban al COMIE, que son los productos de investigación. Sin embargo, y como lo señalaba, si nosotros dejábamos solo eso, estaríamos no dando cuenta de nuestro campo de conocimiento. Empezamos a ver también que ya en relación con los títulos, ya la palabra de educación ambiental estaba posicionada en los diferentes discursos
de las educadoras y educadores ambientales para ese momento. Afortunadamente, y así lo decíamos nosotros, ya no estaba presente la palabra biología o ecología, es decir, educación ecológica o educación biológica, que era uno de los aspectos con los cuales también se había caracterizado el campo en ese entonces. Con respecto a las tesis, vean cómo nos interesaba poder revisar qué era lo que se estaba escribiendo en términos de educación ambiental. Teníamos tesis de maestría, de especialidad y de licenciatura, pero nos llamaba la atención que hubiesen aparecido para esa década 19 tesis doctorales, porque en México no tenemos el doctorado en educación ambiental. Cuando hicimos una indagación mucho más profunda en relación con las tesis, lo que nos dimos cuenta es que algunas instancias académicas estaban permitiendo la presentación de tesis doctorales en aquellos lugares donde la educación ambiental apenas estaba empezando a tener un diálogo con ellas, particularmente las áreas de ciencias sociales y las áreas de biología y ecología. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, siendo en ese momento un lugar donde se empezaban a presentar este tipo de tesis, lo cual nos pareció un hallazgo importante porque nos decía que la educación ambiental estaba incorporándose en otros espacios que ya no solo tenía que ver con lo biológico y ecológico. ¿Cuáles son los resultados de la actual década? Es decir, de 2012 al 2021. ¿Qué ocurrió en esa década? Les voy a presentar unos resultados que he compartido en otros espacios y con algunos de los colegas, pero que lo quise traer acá para poder ver cuáles han sido las manifestaciones y sobre todo las evidencias que tenemos en torno al campo de la educación ambiental en este momento en nuestro país. Lo primero que es que el nuevo estado del conocimiento, que en este momento se encuentra ya en corrección de estilo, ya no se realizó a través de productos, sino se realizó a través de temáticas que en ese momento, en el momento de la definición, nos parecía importante indagar de manera particular. Educación ambiental para la sustentabilidad en el nivel básico, la investigación en educación ambiental en la formación de los profesores, la educación y la formación de profesionales en educación, los movimientos sociales, socioambientales. Ahora que escuchaba a Marcos, tenemos una vinculación con este tipo de movimientos y cómo hoy en día han tenido la educación ambiental y los movimientos sociales una presencia en relación con ello, la interculturalidad y sobre todo un elemento que en esta década se hizo más presente. Ya lo habíamos visto en la década anterior, sin embargo, en esta década fue cuando se presentó con mayor notoriedad y eran los medios de comunicación y tecnologías de la información. Es decir, cómo las educadoras y educadores ambientales estaban trabajando. Este estado del conocimiento es un texto más o menos de 600 cuartillas, para que vean ustedes el volumen en relación con el trabajo que hizo, con la indagatoria que se llevó a cabo. Se registraron 3.828 productos, vean cómo se incrementaron los artículos, los capítulos del libro, los cuerpos académicos, los libros en el campo de la educación ambiental, las tesis y por supuesto hoy en día tenemos ya más programas de radio, más blog, páginas de Facebook, donde se da cuenta de este campo de conocimientos. Hubo un 50% de aumento en relación con la década pasada, lo cual nos parece un porcentaje importante, y también un aspecto que es importante también señalar, que no todo está registrado. Quien elaboramos el campo, el estado del conocimiento, tenemos claro que no pudimos registrar todo, porque en el momento de la indagación, de sistematización y búsqueda de información, nos tocó la pandemia. Eso nos hizo que hubiera un cierre de instituciones y personas que trabajaban en educación ambiental que pudiésemos haber contactado, no lo pudimos hacer. Entonces, hoy en día creemos que hay una mayor producción en relación con esto y esa acotación nos es importante
tenerla y sobre todo compartirla con ustedes. La tendencia de las tesis doctorales se siguió incrementando. Hoy en día tenemos registradas 66 tesis doctorales en el campo de la educación ambiental, lo cual nos dice que esta tendencia que había aparecido en la década anterior, hoy en día continúa, y eso nos parece un elemento de consolidación del campo en México que es importante subrayar. Las tesis de maestría se incrementaron, la especialidad de las de licenciatura. Con respecto a la especialidad, me detendré un poco porque lo que hemos notado, lo que se notó también desde la década anterior, que empezaban a tener menos presencia las educadoras y educadores ambientales en especialidad. Es decir, las especialidades en el campo de la educación ambiental casi han desaparecido, lo cual nos parece importante indagar qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasó para que este fenómeno se haya dado. Porque vimos cómo se habían incrementado de manera notable las tesis de maestría y de licenciatura, por supuesto las de doctorado, pero la especialidad dejó de tener interés en el campo de la educación ambiental. Creo que eso merece una meta investigación para poder analizar qué pasó en nuestro contexto en relación con la especialización en educación ambiental, que sin duda se hace necesaria. 5 minutos, doctor. Sí. Vean los artículos en revistas, como ya la tendencia de educación, México, cambio climático empieza a tener una mayor presencia. En los libros, como educación y ambiente, sigue siendo las palabras que tienen mayor presencia en los discursos de las educadoras y educadores ambientales, y cómo el cambio climático empieza a aparecer de manera también más notable. Lo mismo pasa para los capítulos del libro. Vemos como ambiente, educación ambiental, cambio, sustentabilidad se mantiene en relación con los discursos. Y con respecto a las tesis, vemos cómo educación ambiental se coloca como el discurso de mayor preponderancia en el desarrollo de estos trabajos. Empezamos a ver cómo la educación ambiental empezó a tener una relación con otros elementos y con otras disciplinas, y ahí están los trabajos. Encontramos una diversidad de trabajos. Vean, en relación con el tema de la sustentabilidad, es decir, dentro del campo de la educación ambiental hay trabajo en torno a ello. La pregunta hoy en día en relación con todos estos elementos que hemos encontrado dentro del campo de la educación ambiental en esas trayectorias de esas 3 décadas es seguir pensando si esto sigue siendo un educador ambiental. Es decir, un sujeto que a través de un proceso de intercambio multidireccional y multireferenciado de información, conocimientos, imágenes, prácticas y reflexiones, motiva el análisis crítica de los mismos, con lo cual busca la construcción, por supuesto, de nuevos conocimientos, valores, síntesis y experiencias en torno al campo de lo ambiental en lo general y de la educación ambiental en lo particular. Algunos desafíos que nos también ubicamos es cómo hoy en día formamos a una educadora ambiental o un educador ambiental con un sentido crítico, social y humanista. ¿Cómo lo formamos para que tenga una vinculación y un anclaje con su vida cotidiana todo lo que hace? Y no solamente piense que si llega a la escuela es donde va a tener conocimientos y saberes en educación ambiental. ¿Cómo podemos traducir el tema de la práctica? Porque con demasiada frecuencia escuchamos a educadoras y educadores ambientales que tienen una exigencia en relación con, deben enseñarme más cuestiones prácticas. ¿Qué es esto de la práctica para ellos? Por supuesto, desacralizar los procesos de formación de educadoras y educadores ambientales. Un educador ambiental también puede formarse en la práctica, y eso es importante tenerlo presente. Documentar los procesos de educación ambiental, porque nos dimos cuenta que existen proyectos dentro del campo de la educación ambiental a lo largo del país y que solamente los conocen las personas que están trabajando. Que poder arribar a los medios de comunicación es claro para nosotros que un mensaje mal enfocado, mal dirigido o escasamente dirigido causa más problemas y terribles confusiones que generan
más problemas de los que se pretenden solucionar. Y bueno, que tengamos que tener otra forma de asociarnos y vincularnos entre educadores ambientales. Sí hay una academia de educación ambiental, sí, pero tendríamos que potencializar otra forma de organizarnos. Y creo que ahí es a donde el gremio tiene que estar trabajando en relación con ello. Y lo que había señalado, vincularnos con el cine, con el feminismo, con la red de internet, con el manejo de ecosistemas, con los movimientos y con la investigación y también, por supuesto, con la ética. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Nuevamente invito a los participantes a expresar nuestro agradecimiento. Miguel, yo lo hago en representación de todos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos viendo cómo los desafíos están dialogando, se están contextualizando con los contextos que nos están proponiendo los ponentes. Bueno, ahora tengo el gusto de presentarles a nuestro último ponente, el doctor Javier Reyes Ruiz, quien es doctor en Ciencias Sociales, profesor investigador de la Maestría en Educación Ambiental de la Universidad de Guadalajara, es integrante del Centro de Estudios Sociales y Ecológicos, AC, y también integrante del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Nacional de Educación Ambiental y también del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha coordinado documentos estratégicos y de política pública para el desarrollo de la educación ambiental en el país y en algunos estados de la República. Es autor y coordinador de libros y materiales educativos, artículos y capítulos relacionados con el desarrollo regional y la educación ambiental. Doctor Javier, tiene usted la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Encantado de estar aquí en este espacio de intercambio y saludar además a Marco Sorrentino, a quien hace casi 40 años que no coincidíamos en un evento. Agua ha corrido por nuestros ríos y bueno, pues ahora me da muchísimo gusto encontrarme contigo en este espacio. Bueno, yo voy a desarrollar algunas reflexiones que surgen a partir de lo que acaba de presentar el doctor Miguel Ángel Arias y también de algunos elementos que se derivan del tercer Congreso Nacional de Educación Ambiental que se realizó a finales del año pasado en Guadalajara, Jalisco. Hay algunas de las aseveraciones que voy a hacer que ya son conocidas, pero que conviene reiterar porque son parte de la identidad tanto positiva como de debilidades del campo de la educación ambiental, pero también algunos planteamientos que se derivan de manera pues más reciente de lo que ha sido el caminar en esta área de la educación ambiental. Bueno, en primer lugar, hay que señalar enfáticamente, no es algo nuevo, pero que conviene manifestarlo, reiterarlo, es que la educación ambiental no es un campo que se construya en la soledad de los esfuerzos individuales. Está atravesada en buena medida por la conformación de colectivos que a partir de sus vínculos e influencias interactivas establecen a veces más, en ocasiones menos, el rumbo de las investigaciones, los objetivos, las orientaciones conceptuales, las propuestas metodológicas y los temas. Es decir, esto no es un capricho de los educadores y educadoras ambientales, sino el resultado de procesos de interacción y de diálogo. Dichos esfuerzos, muchas veces sin conexiones directas, coinciden y logran articularse en publicaciones, en espacios de formación y eventos, especialmente en el caso de México, a través de congresos y coloquios que se realizan con regularidad. Lo que ha ido edificando una identidad personal y colectiva que se ha fortalecido y que hace relativamente pocos años no la teníamos en el nivel con la que contamos ahora. Esto
estas identidades individuales y colectivas se han venido armando a partir del intercambio de historias, de imaginarios, de conocimientos, deseos, intuiciones y objetivos. Ahora no nos engañemos, pues si bien nos define lo que queremos, es lo que hemos hecho lo que nos determina. Y es ahí donde cobra importancia, pues, este recuento que ha hecho el doctor Arias, porque es ahí en donde está la médula de lo que significa la educación ambiental en su accionar y no tanto en los deseos que lleva encima desde hace ya décadas atrás. Entre las posibilidades que como cartas reparte el tiempo, resulta indispensable seguirse preguntando si la educación ambiental ha jugado bien estas cartas o no. Seguramente las respuestas no solo son distintas, sino en ocasiones son opuestas. Pero asumir el elogio banal o la crítica voraz no nos ayudará. Requerimos más bien apreciar y estrechar lazos entre los movimientos sensibles y pensantes que conforman a la educación ambiental en América Latina. Y es en estos lazos en donde tenemos que construir y reconstruir lo que ha sido no solo la trayectoria, sino también las posibilidades de futuro en el campo de la educación ambiental. Ahora, con respecto al Congreso y a este estado del conocimiento, se ha encontrado que, lejos de reducirse, hay una rica expansión temática, que hoy se trabajan mucho más ítems que se hacían que se abordaban anteriormente. Existe, sin embargo, a pesar de esta explosión de temas que se han dado en los últimos 10 años, cierta tendencia, y esa es una preocupación, a que entre más complejos y mayores dificultades presentan los temas a trabajar, se dan procesos de simplificación o se les elude a estas temáticas de carácter más complejo. Y quizá esto no sea un asunto derivado de tratar de facilitar el trabajo pedagógico, sino más bien que no contamos todavía con una pedagogía ambiental suficientemente desarrollada. Todavía nos cuesta trabajo identificar los elementos nodales de la pedagogía ambiental con respecto a otras pedagogías, más allá de esta inserción o esta articulación entre la naturaleza y la sociedad y la invitación a un pensamiento más complejo. El asunto es que ya aplicado a la práctica cotidiana, la pedagogía ambiental no nos está orientando con suficiencia y detenimiento. Pero a pesar de ello, aunque no con la fuerza y la rapidez necesarias, se identifica un tránsito que resulta ser muy promisorio y que va desde los denominados ecogestos, es decir, la separación de residuos sólidos, el ahorro del agua, el ahorro de la energía, las ecotecnias, hasta terrenos emergentes de mucha mayor sustancia que hoy tienen un lugar más combativo, más presente, con mayor fuerza teórica y práctica. Temas como la decolonialidad, la equidad de género, las alternativas al desarrollo, las críticas a la modernidad y el fortalecimiento de los tejidos sociales y políticos nos ayudan a ver que los gestos o los ecogestos han ido paulatinamente, no superándose del todo, pero sí complementándose con otras posturas de carácter mucho más profundo. Tal transición nos parece que ha propiciado el surgimiento y empleo cada vez más frecuente de nuevos referentes conceptuales como el buen vivir, la colectividad, la comunalidad, la democracia, la territorialidad, la autonomía, entre otros que no tenían la fuerza, al menos en México, con suficiencia en procesos pasados
en años anteriores. Lamentablemente, este tránsito se nota más en las iniciativas de carácter civil que en las instancias de los tres ámbitos de gobierno, sobre todo porque en esta administración federal, muy por el contrario de lo que esperábamos, la educación ambiental se ha visto institucionalmente no solo empobrecida, sino prácticamente abandonada. Bueno, esta circunstancia manifiesta que, sin embargo, no se ha logrado superar una vieja tensión, ni tendría por qué superarse porque es parte de la dinámica de cualquier campo de conocimiento en ciencias sociales, y que está caracterizada porque en un polo se mantiene una postura educativa positivista, subordinada al modelo económico dominante, que solo se pinta de verde, pero que no logra, a diferencia del otro polo, el desmontar críticamente la policrisis y construir alternativas desde lógicas distintas. Esto es parte intensa del debate que pues seguirá permaneciendo seguramente durante algún tiempo, porque se deriva de posturas ideológicas encontradas, pero en cuyo diálogo se van también encontrando coincidencias que enriquecen finalmente al campo de la educación ambiental. Ahora, esta expansión de temas, esta incorporación de nuevos referentes teóricos, no garantiza, al menos en este momento, a un suficiente nivel de madurez, de profundos enclaves teóricos y soportes metodológicos. Están vislumbrados, están anunciados, pero todavía no logran la consolidación suficiente. Se percibe la necesidad de realizar una búsqueda más intencionada y consistente de iniciativas en las que se dé además un equilibrio entre lo pedagógico y la dimensión ambiental. Lo que se ha encontrado tanto en el Congreso como en el estado del conocimiento es que prevalece todavía la preocupación de lo ambiental por encima de lo pedagógico. Entonces hay un afán por resolver problemas que se presentan en los ecosistemas, sobre todo locales, pero que esa resolución no está atravesada suficientemente por una preocupación por la construcción de una pedagogía ambiental. Existe también una tendencia mayoritaria a continuar empleando las referencias teóricas más convencionales. Las ponencias, los artículos, los capítulos de libros, los propios informes de los proyectos mantienen la referencia del desarrollo y de la educación para el desarrollo sostenido, pero todavía no hay la suficiente presencia, o al menos la que nosotros desearíamos, de paradigmas críticos y socio-constructivistas. En esta variedad de enfoques metodológicos y la heterogeneidad de abordajes teóricos, a pesar de las limitaciones identificadas, han ido generando la suficiente vitalidad para visibilizar realidades que se acallan, distorsionan o se ocultan desde los aparatos del poder hegemónico. Es decir, la educación ambiental es una tribuna desde la que se logra denunciar muchos de los problemas que tienen que ver no solo con los asuntos ecológicos, sino con los problemas de carácter social. De tal manera que en estos análisis que hemos venido realizando, encontramos una considerable cantidad de iniciativas que están ubicadas en las intervenciones locales, las cuales en la mayoría de los casos no concluyen con un informe que pueda calificarse como un producto de investigación o como una aportación académica, pero son documentos descriptivos de una enorme riqueza que han logrado abonar al panorama teórico-metodológico del campo de la educación ambiental.
Este tipo de proyectos emplean métodos de carácter resolutivo o ligados a la acción social, apuntando con frecuencia que su orientación está ligada a la investigación participativa o a la investigación acción, aunque la producción de conocimientos en algunas ocasiones no se concrete en la medida deseable. Es decir, hay más acción que hallazgos de investigación, lo cual no demerita el trabajo, pero que abre el reto de construir desde esas prácticas muy ricas que se hacen en el terreno por mucha gente que además en algunos casos no se identifica como educadores ambientales, que se deben de retomar y con ello fortalecer los procesos de reflexión conceptual de este campo. Hay una ecuación que se ha venido construyendo, sobre todo con los estudios de percepción y de representaciones sociales que se han incrementado en los últimos años, que va en la línea de, primero, identificar las subjetividades de distintos actores sociales. Una vez que se tiene eso, complementarlas con diagnósticos del contexto, es decir, con diagnósticos en donde lo social y lo ecológico se expresan de manera articulada, y con ambos elementos, las representaciones y los diagnósticos, se parte para diseñar procesos de intervención que terminan con la generación de reflexiones teóricas y prácticas que han venido potenciando la labor de la educación ambiental. Por otra parte, se ha podido identificar el crecimiento de los espacios de publicaciones de documentos académicos, como ya se pudo ver en lo que presentó Miguel Ángel Arias. Sin embargo, a pesar de ese crecimiento, son los congresos y los coloquios, los puntos de encuentro personal, los que han propiciado una mayor producción académica. En tales espacios son también particularmente importantes la formación de educadores y educadoras ambientales, principalmente jóvenes, que en los últimos años han venido haciendo una mayor presencia en estos eventos, tanto regionales como nacionales, y que encuentran en ellos, estos potenciales educadores ambientales, insumos para enriquecer sus pensamientos y sus prácticas. Ahí ubican novedades que les permiten hacer crecer el techo de sus reflexiones de carácter conceptual. En estos espacios, impulsados sobre todo por instancias académicas y universitarias, se han fortalecido vinculaciones entre temas como la pedagogía ambiental, el arte, la interculturalidad, los movimientos sociales, la teoría de género, entre otros que ya señaló también Miguel Ángel Arias. No deja de reconocerse que todavía no se alcanza a superar la escasa interacción entre los conocimientos emanados de las investigaciones y las políticas y prácticas educativas. Ello ha dificultado, por ejemplo, la formación docente, por un lado, o el fortalecimiento de las decisiones y políticas sectoriales. Hemos encontrado que en los últimos 5 años lo que se halla, lo que se encuentra, se construye desde la investigación en educación ambiental es prácticamente no solo ignorado, sino desvalorado desde las instancias de los distintos ámbitos de gobierno, especialmente el federal. Ahora, entre los actores que intervienen en este campo de conocimiento, se puede apreciar la presencia de investigadores que no provienen específicamente del campo de la educación ambiental, pero que han encontrado en esta una posibilidad de articulación, de diálogo, que les ha permitido potenciar respuestas políticas y técnicas a problemas locales y globales, donde muchas veces no contemplaban la dimensión educativa, pero en este encuentro le dan un alto valor a los procesos de construcción de redes, tejidos sociales y desde luego de la subjetividad, de la apropiación del conocimiento por parte de los actores sociales involucrados en los procesos.
Bueno, es posible elaborar una larga lista de pendientes o una amplia agenda de limitaciones y problemas a resolver en materia no solo de investigación, sino también de intervención social en educación ambiental. Pero algunas de los que tanto los ponentes en el Congreso como los autores de estos artículos ya referidos del estado del conocimiento, ponen como prioridad las investigaciones o el fortalecimiento en las mismas de las políticas públicas, tanto educativas como ambientales, el estrechamiento de lazos entre la educación ambiental y los movimientos sociales, donde hay la posibilidad de un potenciamiento mutuo. También está pendiente de profundizar la formación de educadores y educadoras ambientales más sólidos en aspectos relacionados con la estética, con la pedagogía y con el conocimiento de la teoría ambiental. Se propone también darle permanencia a la investigación sobre los medios de comunicación tradicionales y digitales, que abone algo que no se ha trabajado con suficiencia, que es la comunicación ambiental que se deriva de las redes sociales y sus impactos en la cultura general, pero sobre todo en la cultura ambiental, y que no ha tenido la alta relevancia que hoy se requiere. Lo mismo se apunta con insistencia que resulta indispensable apostar por la resignificación de los espacios comunitarios, la revaloración de los saberes culturales, la recuperación crítica de la memoria viva sobre las manifestaciones y escenarios de la violencia, que es una preocupación y un padecimiento que atraviesa prácticamente a todos los actores sociales del país, y especialmente la violencia que se dirige en contra de las mujeres. Existe, desde luego, una cadena de críticas que surgen del propio vientre de la educación ambiental. No con un afán de descrédito, no con la intención de decir que hemos fracasado, ni por la desvalorización de lo logrado hasta ahora, sino para superar posturas autocomplacientes que no nos ayudarían al fortalecimiento del campo. Desde luego, las interpretaciones no son unánimes, ni tendrían por qué serlo, y en la medida que hay diferencia, hay diálogo y hay la posibilidad de generar procesos de maduración. Cabe apuntar que hay quienes ven una franca declinación de esta tendencia educativa, es decir, de la educación ambiental, y hasta afirman que la educación ambiental está prácticamente en la edad del testamento. Hay otros que aprecian en ella un movimiento cíclico que va del estío hasta el florecimiento, con altibajos marcados, y quienes por su parte interpretan, y en ella yo me sumo, como un ejercicio social de vitalidad resiliente, que se ha transmutado, ya se ha camuflado para responder mejor a los contextos y no quedarse colgada de su propia historia. ¿Cuál de ellas es la interpretación correcta? Yo creo que solo la soberbia o una lectura precipitada puede presumir hoy a tener una respuesta definitiva. Bien se sabe que quienes asumen el silencio o la discreción absoluta propician la desmemoria en otros. Este no es el caso. La educación ambiental encontramos que continúa sonando, quizá de manera limitada ante el ruido encajado en una sociedad con muchos problemas, pero suficiente para insistir en que educar ambientalmente en este momento histórico es una apuesta para matizar la actual emergencia planetaria y retraer las fronteras de la catástrofe. 3 minutos, doctor. Termino diciendo ya, gracias, que la educación ambiental está ineludiblemente
amalgamada con el futuro, con los senderos de la reparación y con los compromisos voluntarios. En alta medida, su médula está conformada tanto por preguntas enclavadas en las necesidades de quienes participan en ella, como por respuestas que exploran la urgencia de mejorar tanto el pensamiento como la acción educativa. La vital trayectoria de este campo me parece que garantiza múltiples itinerarios por revelarse a futuro, es decir, considero que en general hay para adelante otros peldaños posibles que podemos escalar y desde luego con el empuje de nuevas generaciones que hoy, a diferencia de hace relativamente pocos años, están mucho más interesadas en abonar a este campo lleno de preocupación, pero también de futuro, como es el de la educación ambiental. Pues con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. También hacemos esta voz colectiva de agradecimiento por las reflexiones otorgadas en este seminario. Bueno, pues hemos visto panoramas de América Latina de educación ambiental. Seguramente nos sitúan a todos y a todas en la realidad, nos hablan de diferentes inquietudes y han llegado al respecto, algunas de ellas al chat. Si me permiten, los doctores, voy a sintetizar algunas de las preguntas que nos enviaron los participantes. Hay desde luego muchos saludos y agradecimientos por estar presente y entendemos también por esta vinculación México-Brasil. Bueno, profesor Marcos, algo estratégico para la educación ambiental es la incidencia en la política pública. ¿Podría usted ampliar el primer aspecto planteado en los desafíos de la educación ambiental en la actualidad en el Brasil hoy? Es decir, doctor Marcos, ¿puedes ampliar un poco más esta característica de la discontinuidad y fragmentación de saberes y políticas entre los educadores ambientales? Esa sería una pregunta. Si nos puede comentar algo brevemente, doctor Marcos. Sim, posso comentar e já comento as outras duas perguntas que foram colocadas por, excelente, não perguntas, mas afirmações de uma forma única, de uma forma conectada. Então, hacer políticas públicas de educação ambiental é enfrentarmos um dos maiores males das nossas políticas públicas, que é o da descontinuidade. Cada governante que chega quer colocar a sua marca e esquece que processos educadores precisam de tempo para se afirmar. Então, me parece um crime com a economia pública, com os recursos públicos, a descontinuidade. Ela tem que, sim, ela pode ser revista, aprimorada, mas não jogada fora. Então, a outra face dessa crítica é a fragmentação, né? São governos que compreendem que fazer educação ambiental é pulverizar os poucos recursos da área em diversas iniciativas que mais se assemelham à candidatura política, mais a coronelismo, a um jogo de beneficiar a base, do que a uma política estruturante de educação ambiental. Para isso, eu diria que a afirmação de Afonso, a pergunta que Afonso faz, a afirmação que Afonso faz, é fundamental. É a educação ambiental se comprometer com a democracia em nossa América Latina. Se nós não
tivermos uma educação ambiental que promova a participação, o controle social e o diálogo, né, e o aprendizado de uma cultura de procedimentos democráticos, nós continuaremos a acolher governantes de ocasião que modificam aquilo que é fundamental hoje para a educação ambiental, que é a construção de mudanças culturais. Eu fiquei muito feliz em ouvir Javier Reis, em ouvir Miguel Ángel, porque eles trazem para nós reflexões vindas do universo acadêmico que podem e devem orientar as políticas públicas. Então, não há como fazer política pública continuada e não fragmentada se nós não partirmos do conhecimento sobre o estado da arte e do conhecimento sobre os cenários de futuro, as utopias que queremos atingir, que estamos buscando e que são necessárias para enfrentar com profundidade esse cenário distópico que nós vivemos. Então, Laura, a sempre amiga Laura, de Uruguai, traz também o seu olhar, né, sobre uma educação ambiental que seja permanente, continuada, articulada e com a totalidade das pessoas deste nosso planeta, uma educação ambiental comprometida com uma nova cultura da Terra. Eu só complementaria dizendo que a união das educadoras e educadores ambientais da América Latina pode ajudar a enfrentar a descontinuidade. Quando nós temos outros países sintonizados em uma mesma política, nós oferecemos maior resistência à descontinuidade em cada país. Por isso que, desde quando conheci Javier Reis, num congresso de educação ambiental popular, né, junto ao Conselho de Educação de Adultos da América Latina e Caribe, né, nós falávamos em educação ambiental popular, uma educação ambiental que tenha lastro junto a toda a sociedade, que traga as demandas de toda a sociedade. E não se fará uma educação ambiental popular em um país só. Ou a América Latina toda é educadora e ambientalista, ou em cada país nós sofreremos os reveses, os retrocessos ocasionados por governantes de ocasião. Então, fica aqui o convite para nós não só recuperarmos o Placeia, o Panaceia, né, as estratégias que já foram delineadas, mas as revitalizarmos e construirmos outras estratégias. A rede latino-americana de educação ambiental, que o PNUMA promoveu durante muitos anos, ela pode estar a serviço, e ela deve estar a serviço dessa articulação independente da sociedade. E aí é puxar a força dos governos, e aí PNUMA, PNUD, Unesco, os organismos internacionais já deveriam ter compreendido que não se fará educação ambiental na América Latina se não for junto com a sociedade civil, junto com os movimentos sociais, e focada nessa cultura de procedimentos democráticos. Então, fica o convite para que Brasil e México ajudem a reacender essa vontade de uma articulação latino-americana de educação ambiental. Muchas gracias, doctor Marcos. Nos pregunta Elsie Janet al profesor Miguel Ángel Arias. En los estudios sobre el estado de la educación ambiental en México, ¿qué lugar tiene el estudio de las asociaciones o redes en el fortalecimiento de la educación ambiental? Y preguntan, voy a ligar esta otra que me parece que la puede contestar Miguel o Javier, incluso el doctor Marcos. ¿Cuáles son los desafíos de la educación ambiental para enfrentar las fragilidades con relación a la presión debido al surgimiento de la anticiencia
y los espacios antidemocráticos en América Latina y en todo el mundo. Gracias, Elba. Gracias, Celsi, por la pregunta, y Afonso, que está aquí con nosotros también, que hace la segunda. Así es. Diré dos cosas para complementar mi presentación, y una tiene que ver con el gremio mismo. Ahora que escuchaba a Marcos y escuchaba a Javier, ¿cómo el gremio se ha constituido como gremio de educadoras y educadores ambientales? Porque es cierto que nuestro país, con esta política de cuarta transformación, algunos pensamos que iba a ser un fortalecimiento del campo de la educación ambiental. Sin embargo, la realidad nos dijo lo contrario, porque efectivamente, además de debilitada, está casi extinta. Y haré la acotación, en lo institucional federal, porque lo que encontramos en el campo de la educación ambiental es que sigue habiendo muchas actividades, prácticas, investigaciones, artículos fuera de la parte gubernamental, y eso también es un aspecto a celebrar. Nos gustaría que hubiese habido un fortalecimiento también en lo institucional gubernamental, pero eso no ocurrió en esta década. Pero también la pregunta es hacia el propio gremio, ¿qué hemos dejado de hacer para que eso haya ocurrido? Y creo que sería algo en lo cual tendríamos que estar intercambiando. Esto lo vinculo con la pregunta de Elsie también en relación con los datos. Cuando terminamos los estados del conocimiento, nuestra pregunta también que subyace de manera inmediata es, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora qué hacemos es primero conocer los datos y después tratar de desarrollar metainvestigaciones sobre ellos. Creo que ahí es un aspecto donde como gremio de educadoras y educadores ambientales tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo fueron esas tesis? ¿Cuáles fueron los objetos de estudio, la parte metodológica, la parte pedagógica que Javier hizo alusión, esta parte de resistencia y esperanza que también Marco hizo alusión en su presentación? Me parece que esas son algunas de las pistas y de las vetas en las que tendríamos que estar trabajando. Las redes sociales llegaron para quedarse, y hoy en día uno de los aspectos que tiene una vinculación o empieza a tener una vinculación con el campo de la educación ambiental son precisamente este tipo de espacios. ¿Cómo nos podemos vincular para tener un mayor intercambio y un fortalecimiento del campo de la educación ambiental? Ahí sí, por ejemplo, lo que encontramos en México es una intención que vino hace un par de años de un renacer de las redes de educación ambiental. En la década de los 90 en este país había diferentes redes de educación ambiental que tenían un trabajo consolidado de mucha presencia en diferentes espacios sociales, comunitarios e institucionales. Sin embargo, vino una debacle de las redes y hoy en día apenas están tratando de volverse a conectar, de volverse a comunicar para tener una presencia importante en el campo. Está con nosotros Raúl Cuellar, que él ha tratado de impulsar dentro de la NEA este tema conjuntamente con Helio García. Y con respecto a las fragilidades que Afonso señalaba, Afonso, una de las fragilidades y una de las cosas que a mí más me preocuparía es lo que ha estado pasando en España, por ejemplo. Ellos tenían equipamientos de educación ambiental sumamente consolidados, donde se hacía trabajo potente en el campo de la educación ambiental, pero nuestro colega Pablo Meira nos comentaba, y lo comentaba también con Marilia, cómo ahora esos espacios se han mercantilizado. Y entonces, en esos espacios ahora llevan a los críos, ¿no?, a que vayan a ver cabras enanas vietnamitas, porque les están cobrando, y eso dicen que es educación ambiental. Eso sería, Afonso, una de mis grandes preocupaciones y una de las fragilidades que vería dentro del campo de la educación ambiental, que esto que se ha logrado vaya a tener una reorientación hacia lo contrario, que es una mercantilización tanto del ambiente como del propio conocimiento y los saberes de las personas. Muchas gracias.
Gracias a ti, Miguel. Y él sí, ella sintetiza y dice, esa pregunta, profesor Miguel, es clave y la interpreto así. ¿Qué hemos hecho y dejado de hacer los educadores ambientales para empoderar de manera asertiva la educación ambiental? ¿En dónde hemos avanzado y en dónde no? Bueno, ahora voy a leer la pregunta de Elsie Janet. Le pregunta a Javier. Dice, profesor Javier, esta afirmación, institucionalmente la educación ambiental se ha visto empobrecida y abandonada. Es muy importante para los análisis y reflexiones sobre el estado de la educación ambiental en nuestros países en América Latina. ¿Podría ampliar su planteamiento en el contexto de México? Pues, muchas gracias, Elsie, por tu pregunta. Pues digo, es una respuesta que tiene complejidades para poder explicarla en corto tiempo, pero yo te diría que no hay procesos de ciudadanización que fortalezcan, digamos, a los sectores sociales desde los gobiernos federales y locales, que permitan que se construyan las políticas públicas de manera consensuada a través del diálogo. Las invitaciones a construir políticas públicas son abstractas, poco viables, sin procurar que el fortalecimiento ciudadano esté previamente preparado para poder participar de manera técnica y política con mucha más fuerza. Si no hay este proceso de construcción de políticas públicas, difícilmente podemos ver los 4 elementos reflejados en una política pública, que es la legislación, las instituciones especializadas, pero articuladas entre sí y con puentes de relación hacia el resto de la sociedad, los programas y los presupuestos. En el caso de México, esto se ha venido paulatinamente perdiendo y ahora tenemos a la instancia nacional que debería de impulsar la educación ambiental, no solo la escolarizada, sino en general, tremendamente debilitada. De haber contado con educadores ambientales de una reconocida talla nacional e internacional al frente de esta instancia, hoy está pues prácticamente desnuda la institucionalidad en educación ambiental, especialmente la Secretaría de Medio Ambiente. Y por lo general se vincula a la educación ambiental con los procesos de escolarización, y entonces le pide a la Secretaría de Educación Pública que resuelva el asunto cuando tampoco tiene ni la trayectoria, ni los conocimientos, ni la posibilidad de un abordaje más profundo y complejo. Entonces, es en este sentido que se ha venido perdiendo lo que se había anteriormente ganado. Pero como dicen Marcos y Miguel, finalmente la vida de la educación ambiental está en buena medida en las organizaciones sociales, las organizaciones populares que insisten en abrir brecha hacia nuevas realidades. Con respecto al planteamiento de Alfonso, bueno, mira, yo creo que los retos generales están identificados. Lo que tendríamos como un reto importante es apoyar, generar procesos que ayuden a que las propias localidades con sus actores sociales definan estos retos de tal forma que correspondan más a los contextos sociales y políticos que enfrentan. Uno no podría llegar a imponer determinado listado de retos, sino que es un proceso de construcción que se debe hacer también desde abajo. Hay un reto que a mí, por mi función de profesor universitario, te comparto como un elemento muy importante que no hemos resuelto como deberíamos, y es que la ética ambiental, el pensamiento de la complejidad, la articulación de áreas de conocimiento, no la estamos avanzando en la medida de las exigencias.
Hoy tenemos carreras en todos los niveles en donde lo ambiental sigue siendo bastante tangencial, diría que casi extirpable, y que no avanzamos en un pensamiento más articulador que nos permita entender de mejor manera la policrisis que estamos enfrentando. Ahí hay un reto sustantivo. Seguimos con egresados de las universidades que son incapaces de o con limitaciones serias para poder entender la complejidad de lo que estamos enfrentando. Y esto implica luchar, desde luego, como tú muy bien dices, con la anticiencia, sin descartar el enorme aporte de la ciencia, pero también sin dejar de criticarla, porque creo que hoy tenemos muchos elementos para poner en el banquillo de los acusados a la ciencia convencional y decirle, te tienes que renovar en el diálogo con otros tipos de saberes, y tienes una enorme capacidad para poderlo hacer, siempre y cuando dejes la soberbia y la resistencia a entender el mundo de manera distinta a el método único de construir conocimiento. Creo que ahí está un elemento central que la educación ambiental debe de enfrentar con mucha mayor profundidad y gallardía. Muchas gracias por tu pregunta, Alfonso. Gracias, doctor. No sé, doctor Marcos Sorrentino, si usted quiere abonar a esta pregunta, ya que fue hecha para los tres, de Alfonso Figueiredo, sobre el surgimiento de la anticiencia y los espacios antidemocráticos en América Latina y el mundo, y él se pregunta cómo enfrentar eso como una fragilidad en relación a la educación ambiental. Afonso é brasileiro mexicano que conhece as duas realidades e pode nos ajudar a encontrar respostas. Mas, inequivocamente, essas respostas passam pela participação, pela ampliação da participação da sociedade em todos os foros nos quais se toma a decisão sobre o nosso futuro, sobre as nossas condições. Então, a democracia direta, os exercícios de democracia direta, seja nas associações de moradores, nos movimentos sociais, seja no sindicato, seja no município, né, nas organizações, nas instâncias de tomada de decisão convencionais, é fundamental para a gente construir essa cultura de procedimentos democráticos. E isso está associado ao espaço que a direita vem ganhando em vários lugares do planeta. A falta de participação, de diálogo, o isolamento, as fake news, o espaço dado para as fake news, para a anticiência, para o obscurantismo, é resultado direto de uma alienação de cada um de nós, de cada pessoa, da relação com o comum, com o bem comum, com a coisa pública. Então, me parece que o trabalho, a missão que está colocada para a educação ambiental nos dias atuais é algo muito básico, que é trabalhar desde a mais tenra infância até a mais a todas as idades, né? Com o aprendizado e o reaprendizado do diálogo, da cooperação, de valores que nossos avós e nossos pais falavam como fundamentais e que foram sendo esgarçados, né? Como a dignidade, a honestidade, a cooperação, a solidariedade. Então, o trabalho da educação ambiental, quando ela se coloca questões que aparentemente são ingênuas, né? Ou que não comportam profundas análises de conjuntura e de compreensão da geopolítica, né? Elas também são importantes, porque elas estão diretamente relacionadas ao coração da democracia, que é
a capacidade nossa de fazer política, de dialogar, né, de fazer pactos, acordos, de enunciar sonhos e utopias e pactuar caminhadas para a construção desses sonhos e utopias. Acho que é isso, Afonso. Não tenho muito a... Acho que não tem muita novidade nisso, né? O que tem é que a gente conquistar espaço para fazer isso. E para conquistar esses espaços, nós precisamos dialogar mais entre nós. Então, eu me despeço aqui já cumprimentando pela iniciativa, cumprimentando Miguel e Marília, né, e todas as pessoas que contribuíram para organizar esse evento, porque ele é parte do exercício que nós precisamos fazer para manter a democracia e para radicalizar no sentido de uma democracia popular, porque não é a democracia do voto a cada 4 anos no menos ruim dos candidatos, é a democracia popular, a democracia da participação direta, da inclusão, né, da superação da miséria, da fome, das causas que excluem as pessoas de tomarem decisão e se envolverem com a coisa pública. Muchísimas gracias, doctor. Hay una pregunta, doctor Javier Reyes. Esperanza nos dice, me congratulo de haber estado en este encuentro con compañeros tan destacados. Me parece que el doctor Javier ha dicho algo real en México, no obstante que en el momento actual suenan mucho los problemas ambientales en este país. No se nombra a la educación ambiental, se le reduce a acciones paliativas para cumplir con la Agenda 2030, sin reflexión, sin miras a una emancipación de la cultura dominante, como se ha señalado. Y te pregunta, ¿qué podemos hacer los educadores ambientales para fortalecer a la educación ambiental en este país? Bueno, gracias, Esperanza. Pues bueno, la pregunta tiene dimensiones muy amplias y profundas. Difícilmente es posible abordarla en toda su complejidad. Pero yo diría, siguiendo además lo que ha planteado en otros momentos Lucy Sauvé, que cuando los objetivos del milenio no fueron cumplidos como se esperaba, el impacto logrado fue muy por debajo de lo deseable. Entonces, los organismos internacionales parecieran decir, como no tuvimos ese impacto, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, pero más grandote. Es decir, no hay la intención de hacer una modificación sustantiva en la forma de entender y de plantear las soluciones. Entonces, seguimos en la misma vía, lo que nos va a llevar a los mismos resultados, obviamente. Entonces, es en ese sentido donde la perspectiva crítica fundamentada en la democracia, la construcción de redes sociales, que tanto aterroriza a muchos de los gobiernos, el darle a la ciudadanía la carta de madurez para poder participar en los procesos de construcción de alternativas, eso es lo que se tendría que hacer. Ya decía también Marcos y de alguna manera también Miguel, que si no hay un proceso de construcción de actores sociales, de fortalecimiento de la ciudadanía, y no solamente la atención a problemas puntuales visibles como la producción de desechos sólidos o del gasto de energía y del agua, difícilmente el cuerpo social con el cual contamos, no solo en la educación ambiental, sino en el ambientalismo en general, resulta muy insuficiente. Es decir, se requiere de una construcción estratégica que muchas veces perdemos de vista y acostumbrados más bien a la atención de algunas manifestaciones de carácter ecológico, nos perdemos en esta visión de carácter mucho más central, políticamente más estratégica, además que ha estado muy reflexionada no solo por Paulo Freire, sino por muchos de los pensadores que
se articularon alrededor de sus planteamientos y que no siempre lo tomamos suficientemente en serio y con insistencia en nuestro actuar político y educativo. Muchísimas gracias, doctor Javier. Bueno, pues con estas participaciones parece que podemos cerrar este espacio del Seminario Nacional de Educación Ambiental, ahora con la participación VIP, la participación de Brasil y México. Muy agradecidos, doctor Marco Sorrentino, muy agradecidos con sus aportes, muy agradecidos, doctor Miguel, doctor Javier Reyes. Nos han dejado una lectura de quehaceres políticos para para vitalizar aún más esta construcción colectiva y alimentar, como bien decía el doctor Marcos Sorrentino, los valores que forman el corazón de la democracia. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos los participantes. Nos vamos con una resonancia de la esperanza que nos han generado estos tres ponentes y sus participaciones. Y también agradezco especialmente por estar aquí, como dice la profesora Irene Carniato. Gracias por estar aquí en un día tan difícil, tan lleno de actividades de medio ambiente y que obviamente refuerzan nuestro caminar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Estaremos invitándolos a que entren a la página de la Academia Nacional de Educación Ambiental, la ANEA, anea.org, porque ahí vamos a subir la grabación de este seminario y podamos releer con más calma aquellos compromisos y aquellos elementos que nos pueden resonar en nuestra práctica. Muy agradecida con todas y con todos. Nos vemos hasta después. Hasta pronto. Gracias a ti, Elba, por la excelente coordinación del evento. Marcos, gracias. Marilia, gracias, querida Marilia, por este encuentro. Las estaremos invitando. Vamos a seguir fomentando un mayor diálogo, intercambio con nuestras colegas y colegas brasileños, con los cuales tenemos muchos puntos en común y que sin duda en este diálogo nos permitirá pues enriquecerlo. Gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Marco, Afonso, nos vemos, Reina. Chao. Chao. Muito Buenas obrigada. noches, Brasil. Abraço a Muito todos vocês. bom, parabéns. Un abrazo fuerte. Uma alegria estar aqui. Igualmente, Irene. Adiós, Gracias. Emma. Obrigada, muito Bye. obrigada. Mucho gusto, hasta luego. Hasta pronto. Até mais. Adiós. Nos vemos, Afonso. Nos vemos. Sim, Hasta luego. Esperanza, nos Miguel. vemos. Tchau. Adiós, Irene. Chao. Adeus.